Hola para todos, el día de hoy estamos con el señor Luis Quiroga, un invitado muy especial. Señor Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por generar este espacio y, bueno, aquí estamos presentes para generar un conversatorio interesante. Muchas gracias, don Luis. En este momento tenemos conocimiento que eres aspirante al Senado. Vamos a tocar diferentes puntos importantes. Empecemos con tu trayectoria y experiencia. Cuéntanos un poquito acerca de este tema. Soy Luis Elías Quiroga Arjona, ingeniero de petróleos, graduado de la Universidad de América, con varias décadas de experiencia en la industria del petróleo y en el gerenciamiento de proyectos dentro de la industria del petróleo en Colombia, en Venezuela y en Ecuador. Bueno, don Luis, entonces voy a hacerte respecto a tu trayectoria y experiencia algunas preguntas. Vamos con la primera. Entonces, después de más de 40 años de experiencia en el sector energético, ¿qué te motivó personalmente a dar este salto al tema político? La principal motivación de participar en política y en la toma de decisiones administrativas, ambientales, sociales, laborales, económicas que se deciden en el Congreso de la República fue la de renunciar a ser indiferente, como el 54% de los colombianos que no participan en las elecciones. Y también la preocupación que tenemos de la decisión actual del gobierno nacional de no suscribir nuevos contratos de exploración y producción, lo cual va a motivar que en 4 o 5 años máximo Ecopetrol desaparezca porque no tendrá razón de ser su cumplimiento del objeto social, porque no habrá que explorar, las reservas de petróleo ya se habrán consumido. Y lo más preocupante, que tendremos que importar todos los combustibles que se usan en el país a precios internacionales y con la afectación, el impacto que esto tendría en la canasta familiar y en la economía del país. Bueno, don Luis, y en cuanto a tu experiencia, a los proyectos que has liderado, ¿cuál es el proyecto más complejo? Y según esta experiencia, ¿cómo lo aplicarías en el Senado? El proyecto más importante que hemos desarrollado y liderado es la perforación de 40 pozos horizontales en el lago de Maracaibo en el año 1996 al 98 en Venezuela, donde pudimos ser muy exitosos trabajando como consultor para la GOEN y pudimos llevar con éxito este proyecto que pudo incrementar sustancialmente la producción en Venezuela. Según tu experiencia en lo que me cuentas, ¿qué errores en temas empresariales crees que no se pueden repetir en el tema político, en la gestión política? El principal error que que no se debe cometer en el ejercicio de la administración pública es tolerar la incompetencia. Hay 13 errores que los gerentes eficientes no deben cometer y uno de ellos es este: tolerar la incompetencia, seleccionar en forma incorrecta a sus colaboradores, no utilizar todas las etapas del proceso administrativo durante la ejecución de un proyecto, entre otros. Esas tres principales actividades no se deben cometer como errores en el ejercicio de la administración pública. Ok, y en tu opinión, ¿cómo garantizas, según tu experiencia técnica, que tus propuestas se traduzcan a leyes efectivas y no solo en buenas intenciones? Esto lo podemos garantizar a través de el control técnico y administrativo del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, el ANLA y la Agencia Nacional Minera. Básicamente porque son resoluciones, no son proyectos de ley los que han llevado
al estado actual de la industria. Es decir, simplemente hubo una resolución estilo decretazo donde por voluntad política del gobierno actual se decidió no firmar más contratos de exploración y producción. Por voluntad política también del gobierno actual y el ministro de Hacienda y ministro de Minas, haciendo caso a esa voluntad política, decidieron de una manera unilateral trasladar el déficit que había en el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible a los colombianos. Y esto pues sencillamente, como han sido resoluciones, también se pueden revertir con resoluciones. Pero hay que tener la voluntad política del gobierno futuro y el control político, técnico y administrativo del Ministerio de Minas, Ecopetrol, ANLA, ANH, Agencia Nacional Minera. Claro que sí. Bueno, Luis, vamos a pasar ahora a un tema muy importante, el tema de la energía y los combustibles. Entonces, bueno, tú hablas de reducir el precio de la gasolina, el diésel y el gas. ¿Cuál sería tu primera iniciativa legislativa concreta para lograr este objetivo? Lo primero que hay que hacer es que el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, deje de existir. Si analizamos cuál es el objeto social de Ecopetrol, que es una empresa industrial y comercial del Estado, que debe explorar, explotar y comercializar los hidrocarburos, es Ecopetrol quien debe fijar los precios internos de venta de los combustibles y no un fondo de estabilización ni el Ministerio de Minas. Ecopetrol sencillamente teniendo en cuenta los 4 elementos que integran el costo final, que es el costo de la materia prima, que es el petróleo, que lo producimos, no importamos petróleo, el costo de refinación que ocurre o se da en las refinerías de Cartagena y de Barranca Bermeja, donde la carga actual es suficiente con la producción actual que tenemos, los costos de logística y los costos de equivalentes a los impuestos, haciendo esta sumatoria y una utilidad que debiera tener Ecopetrol, ese sería el precio razonable para el precio final al consumidor y no un precio de referencia internacional donde se supone que todo lo estamos importando. Y esta es la gran diferencia que nosotros queremos marcar. Sencillamente que el precio sea establecido por Ecopetrol y que muy seguramente si hoy día hiciéramos este ejercicio, el precio de la gasolina debiera estar alrededor de los 9.500, 10.000 pesos y no 15.500 como está hoy día. Sí, señor, vemos que el precio ha sido significativo. Eh, ¿Cómo crees que se puede equilibrar la transición energética con la necesidad económica en el sector de petróleo y gas en Colombia? La transición energética es necesaria. Sin embargo, debemos utilizar todas las etapas involucradas en un proceso administrativo y gerencial, como son la planeación, la organización, la ejecución, el control y la supervisión, para poderlo implementar. Debemos también invitar a la inversión nacional o extranjera a que se hagan partícipes de esta transición y en un equipo de trabajo, Estado, empresa, comunidad, tecnología, eh, podamos estructurar y formular todos estos proyectos de una manera eficiente y articulada, pero no de la noche a la mañana, como pretendió hacerlo o pretende hacerlo el gobierno actual. Los procesos toman tiempo y hay que hacerlos, pero de una manera, como les digo, utilizando los procesos administrativos y también complementándolo con todas las técnicas y etapas que se deben considerar en la evaluación de un proyecto de inversión. Si no tenemos los recursos, hay que invitar a los inversionistas colombianos
a que participen, o si no hay que invitar a los inversionistas extranjeros, pero con una seguridad jurídica. Y además tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos y lo que decidimos y lo que hacemos. Y no pensar que la industria fósil tiene que desaparecer cuando hay una empresa como Ecopetrol cuyo objeto principal es esto, vivir de la industria fósil. Y entonces ocurre lo que está ocurriendo hoy día, que Ecopetrol prácticamente su punto de equilibrio de $50 está muy cercano al precio internacional actual. Y eso es muy grave para el país, como será grave también si no obtenemos reservas suficientes al no poder explorar más, porque la política actual es cero firma de contratos. Sí, señor Luis, ¿y tú qué opinas del manejo actual que se le da al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? Ese fondo de estabilización de los precios del combustible es una caja menor del Ministerio de Hacienda y por lo tanto no tiene razón de ser. Lo primero que hay que hacer es eliminar ese fondo. Como lo dije anteriormente, quien debe fijar los precios de venta al consumidor final es Ecopetrol, teniendo en cuenta los costos de materia prima, producción, logística, impuestos y margen de utilidad. Tendríamos que revisar cómo a futuro generar proyectos alternativos que vayan a cubrir el déficit o lo que dejan de ganar los municipios, los departamentos y la nación con los impuestos que hay, que también hay que eliminarlos, que son de un 22%. Sí, señor. Y frente a esto que nos cuentas, ¿cuál es tu postura en el tema de la exploración y los nuevos contratos petroleros que se pueden traer al país? Tenemos que reactivar la industria y firmar nuevos contratos. Es indudable que es una necesidad urgente y prioritaria que tiene que adelantar el próximo gobierno, y es la razón principal también por la cual nosotros como Grupo Significativo de Ciudadanos, Colombia Segura y Próspera, estamos impulsando y motivando e invitando a todos los colombianos a que nos apoyen el 8 de marzo al Senado de la República para poder desarrollar y ejecutar estas iniciativas. Perfecto, Luis. Ahora vamos a pasar a un tema, la gestión pública y la economía en el país. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo aplicarías la mentalidad empresarial en el control del gasto público? Al Estado hay que hacerle una reingeniería, y esa reingeniería consiste en volver a revisar todos los funcionarios públicos que hay en las distintas entidades, y creo que lo más importante es articular un equipo de trabajo con criterio empresarial, con experiencia de servidores públicos y con participación de todos los futuros profesionales y los actuales y la comunidad. Si no articulamos un equipo de trabajo y unas mesas de discusión, de diálogo, de concertación de cómo razonablemente ejecutar los proyectos de una manera eficiente y económica, no podremos ser exitosos. La deuda actual del gobierno es preocupante, cómo está quedando el Estado endeudado por la voluntad política actual. Y, y en resumen, tenemos que generar equipo de trabajo, empresa, servidores públicos, estudiantes, profesionales, comunidad. ¿Qué reformas institucionales consideras tú urgentes para mejorar la eficiencia del Estado? Hacer una reingeniería del Estado y volver a revisar los perfiles y los manuales de funciones de todos los técnicos y personal administrativo y financiero que hace parte del Estado y que en este gobierno fueron modificados tanto en Ecopetrol como en el Ministerio de Minas, como en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para darle cabida a la burocracia. Y en cuanto a indicadores de tu gestión, ¿cómo medirías tú esos resultados en el Senado?
Es simple. Lo primero que hay que hacer es, cuando estemos posesionados, si no es antes, ver cuál era el precio de los combustibles, cuáles eran las utilidades de Ecopetrol y en el término de un año fiscal, ver cómo ha sido ese cambio positivo con precios de combustibles más bajos, con producción de hidrocarburos duplicada al desarrollar todos los proyectos que están pendientes y congelados, y lo más importante, el reflejo en el costo de la canasta familiar, que tendrá que verse reflejado en el IPC y en las tasas de interés que cobra el Banco de la República. Ya que estamos hablando de indicadores, tenemos acá una información. Tenemos que en octubre del 2022 la TRM estaba en 4.819 y el precio del petróleo lo teníamos en 93.33. Se dice que no tenemos en este momento un déficit, pero actualmente se presenta la TRM en 3.652 y el precio del petróleo en 66.49. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cuál es la razón para que el precio de un galón de gasolina en este momento no sea el mismo que hace un par de años, que en el 2022? Esta es una pregunta muy importante e interesante para poderla discutir en una mesa de trabajo con el Ministerio de Minas. Resulta que en octubre del 2022 había un déficit de 36 billones de pesos, que no era un déficit real de deuda externa ni de endeudamiento con terceros ni con el sector económico, simplemente era un déficit contable en la caja de Ecopetrol. El gobierno nacional decide trasladarle ese déficit a los colombianos. Ya los colombianos, todos los que consumimos gasolina, incluyendo la gente del campo que usa su guadaña, su motobomba que funciona a gasolina, el transporte fluvial que utiliza gasolina también con algunos motores de estos, ya pagamos esos 36 billones y algo más. Entonces, no hay razón de ser de que habiéndose pagado ese déficit que ya, según el presidente de la República, lo manifestó públicamente el 15 de enero, el gobierno haya pagado la deuda, mal llamada deuda, y la TRM ha bajado 1.200 pesos y el petróleo ha bajado $30 aproximadamente. Al aplicar la fórmula que se utiliza para calcular el precio del galón de la gasolina, por ningún lado nos da que debe ser 15.500. A nosotros, haciendo estos cálculos, aproximadamente el precio nos da alrededor de los 10.000 pesos y por lo tanto consideramos que, siendo transparentes y coherentes al aplicar esta fórmula, el precio debiera estar por los 10.000 pesos o inclusive igual a los 9.200 o 9.300, que fue cuando en octubre del 2022 se decidió empezar a incrementar los precios. En conclusión, el precio debe bajar mucho más de lo que ya el gobierno nacional con su populismo inició en 300, luego decidió que eran 500 y estamos esperando que baje por lo menos de aquí a que termine su mandato, por lo menos unos 6.000 pesos más. Y por eso estamos invitando a los colombianos a que tengamos presente que debemos actuar, que debemos levantar la mano. Y esto no se debe hacer con manifestaciones públicas ni con encuentros ciudadanos. Se debe hacer manifestándose en las urnas el 8 de marzo, que es la última oportunidad que tenemos para poder impulsar esta iniciativa de bajar los precios de la gasolina, y que no le estamos diciendo al gobierno que haga nada imposible. Ahora bien, si estamos equivocados, invitamos públicamente al ministro de Hacienda, al ministro de Minas, a que con entidades técnicas como la Asociación Colombiana
de Ingenieros de Petróleos, los representantes del CIEN y el Fondo Energético Colombiano, CREC, a que hagamos una mesa de trabajo y abiertamente revisemos cuál debe ser el precio real, porque a nuestro juicio, hoy en día el gobierno y el Fondo de Estabilización se están embolsillando alrededor de 36.000 millones de pesos diarios, equivalentes a 6 millones de galones de gasolina, que es el consumo diario del país, por unos 6.000 pesos que creemos debe ser el precio menor actual. Últimamente se ha discutido algo muy importante y queremos saber tu posición frente a este tema. ¿Qué propondrías tú para atraer más inversión extranjera sin comprometer la soberanía nacional? Bueno, lo primero que hay que tener es una soberanía y seguridad jurídica. Afortunadamente todavía hay institucionalidad en Colombia y las instituciones no se han perdido. Lo que tenemos que hacer es industrializar el país. Hay tecnología internacional de Estados Unidos, de Europa, que si los invitamos a que establezcan sus industrias en Colombia, a que utilicemos la mano de obra local, que comparada con el costo de la mano de obra de Estados Unidos, de Europa, es mucho más eficiente y económica, podríamos generar desarrollo. Tenemos que empezar a estructurar proyectos agroindustriales donde la materia prima que producen los agricultores no se vea expuesta a la volatilidad de los precios de los comercializadores locales, que de una manera u otra influyen en el precio final del producto agrícola, y los agricultores se ven expuestos a esta volatilidad. Esto lo podemos subsanar con proyectos de infraestructura que permitan transformar la materia prima en productos que podamos exportar o consumir. Y de esta manera las frutas, por ejemplo, tan diversas que hay en Colombia, no se pierdan. Los tomates y así sucesivamente muchas especies del sector agrícola que están expuestos a oferta-demanda y que los agricultores no tienen ni siquiera a veces unas utilidades. En conclusión, el país hay que industrializarlo, hay que invitar a los colombianos que quieran invertir con recursos criollos nacionales o los extranjeros, pero con una seguridad jurídica. Gracias, candidato. Vamos a pasar a la independencia y política tradicional. Tú hablas de una independencia real. ¿Cómo garantizas que no termine absorbido por la política tradicional este punto? Nosotros somos un grupo significativo de ciudadanos, repito, Colombia segura y próspera, candidatos al Senado el 8 de marzo, y por ser no partidistas, tenemos tres diferentes motivos para responderte a tu pregunta. La primera, que no tenemos ningún compromiso político ni deuda por un aval que nos hayan podido dar en un partido político. Segundo, no tenemos que devolver ningún dinero que nos haya permitido hacer lo que en la clase tradicional política se llama la campaña. Es decir, esos recursos que tradicionalmente los políticos actuales utilizan para conquistar a su mercado electoral colombiano, que es el 46%, nosotros no tenemos esa deuda. Hablemos ahora de el impacto social y territorial. Entonces, ¿tú cómo piensas que puedes llevar el desarrollo energético a regiones olvidadas sin afectar el medio ambiente, por ejemplo? Aquí tenemos dos programas bien interesantes. El primero es el programa de responsabilidad social empresarial, que tiene que
establecerse con un presupuesto que debe salir de los mismos proyectos de exploración y explotación. Es decir, las regalías actuales, que están alrededor de un 8% para proyectos nuevos, deben conservarse, pero adicional a esto, dentro de los nuevos contratos que se van a firmar, está proyectado establecer un factor X, y un porcentaje de ese factor X debe ser destinado a los programas de responsabilidad social empresarial. Hay otros beneficios actuales, como el plan de beneficio de comunidades, que es otro impuesto que rige actualmente para las comunidades. Creemos que este porcentaje que se paga actualmente debe ser articulado con acuerdos interinstitucionales, en donde participen los municipios, los departamentos y la misma nación con la empresa y la comunidad, para poder desarrollar proyectos de interés social y que mitiguen el posible impacto que genera la actividad de exploración y explotación. Eso en materia de responsabilidad social, empresarial sostenible. En materia de responsabilidad ambiental sostenible, creemos que el mecanismo actual de manera de evaluar y aprobar las licencias ambientales, que tardan entre 2 y 4 años, con todas las implicaciones burocráticas y de impulsos procesales que van implícitos para que sean aprobados, debe cambiarse. Si tenemos cómo evaluar una licencia ambiental, hoy día debe haber una lista de chequeo. Entonces lo que estamos es trabajando, y ya tenemos un personal técnico contratado para que estas listas de chequeo con las cuales se evalúan las licencias se conviertan en términos de referencia. Y con estos términos de referencia vamos a simplificar el proceso. Simplemente se van a entregar estos términos de referencia a la firma del contrato o previo a la firma del contrato, para que el nuevo contratista operador los evalúe y decida si los acepta o no. Entregados estos términos de referencia y materializada una carta de crédito o una póliza de garantía avalada por una compañía aseguradora o una garantía bancaria, el operador inicie su proceso de exploración, haciendo cumplir o ejecutando dentro de sus actividades los términos de referencia que hay. Y sencillamente él va a seguir, o el operador debe seguir su plan de desarrollo y de exploración, cumpliendo todo lo que hay en los términos de referencia. Adicional a esto, este nuevo operador debe pagar un equipo de trabajo técnico para hacerle monitoreo al cumplimiento de estos términos de referencia, porque el Estado no tiene por qué pagar esto, ni el ANLA lo tiene que pagar. Simplemente es cambiar la manera de administrar. Sencillo. Usted va a operar, cumpla con estos términos y deme un presupuesto para que un equipo técnico establecido por nosotros como Estado en representación de el ANLA o la ANH le haga monitoreo y control, y todo llegue a feliz término. Entonces, esas son las dos grandes, actividades que haríamos. Plata para programas de responsabilidad social, empresarial y social, y dinero que garantice los posibles impactos que se generen por la exploración y la explotación, y que nos permitan mitigar esos posibles impactos, pero ya teniendo todo asegurado y sin tener que hacer procesos ni persuasivos, ni coactivos,
ni de declaración de incumplimiento. Eso sería lo que estamos proyectando hacer. Y hablando de informalidad, ¿qué estrategias aplicarías tú para generar más empleo formal en el país? Lo primero que hay que hacer es educar a nuestro personal. Creo que a Colombia su principal causa de todos los problemas y la intolerancia que tenemos hoy día es porque no hay educación. Hemos perdido la cultura y los hábitos de usar nuestros principios y valores. La urbanidad de Carreño ya ni existe. El respeto por las personas menos. Tenemos que empezar desde los niños a educarlos, a formarlos en que, por ejemplo, para manejar no hay que estar pendiente si el policía está en la esquina para pasarnos el semáforo en rojo o si hay una cámara, etcétera. No, hay que educar a los niños de que así como hay derechos, también hay deberes. Eso en la parte, digamos, personal, de valores y principios. Hay que reforzar eso y volver de las escuelas a fomentar estas cátedras. Y adicional, pues lo que hay es que darle oportunidad y capacitar a las personas que están en la informalidad. Porque es que toda la informalidad se genera porque no hay empleo. Y no hay empleo porque no hay industria ni hay tampoco incentivos. Creo que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de qué personal técnico, tecnólogo y profesional requiere el país. Y ese diagnóstico tiene que hacerse entre el sector educativo, el sector empresarial y el Estado. Y con base en ese diagnóstico de cuáles son nuestras necesidades, conforme a las proyecciones futuras que vayamos a tener de industrialización, de transición energética, pues formar esas personas a nivel técnico, tecnólogo y profesional. A nivel productivo, tenemos que tecnificar el agro, tenemos que tecnificar la ganadería, tenemos que tecnificar todos los procesos artesanales e intermedios que hay y de esa manera formar la gente y darle la oportunidad, porque es que la gente necesita comer y por eso entran en informalidad y viven ganándose el día a día, pero no los hemos preparado para que sean más productivos, más eficientes y también, muy importante, que ahorren. Hay que generar una cultura de ahorro para que estas personas puedan tener cómo mitigar posibles contingencias que se pueden presentar y que se presentan. Creo que hay mucho por hacer, pero no está difícil. Lo que tiene que haber es integración. Yo creo que si los gremios y el sector empresarial son convocados por el mismo Estado y se empieza a trabajar en equipo, se pueden lograr unos resultados muy, muy exitosos. Sí, señor, ya que estamos hablando de este tema tan importante que es la educación, ¿cómo integrarías tú a jóvenes profesionales y técnicos en tu propuesta política? Haciendo valer la ley, hablando de ingeniería de petróleos, lo primero que tenemos es que hacer que se reconozca que existe una ley, que es la Ley 20 de 1984, que regula la profesión de ingeniería de petróleos y que establece que todos los colombianos con matrícula profesional tienen un derecho preferencial, pero eso no se está dando, empezando por Ecopetrol. Lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico de cuántos ingenieros de petróleos y geólogos hay en Ecopetrol, en el Ministerio de Minas, en la NH, y seguramente que vamos a encontrar que hay oportunidad para muchos.
Hay que volver a retomar las prácticas de vacaciones a nivel de lo que es la industria petrolera y química. Y respecto a los otros sectores, mira, en el tema médico hay que volver a fomentar que las instituciones le paguen lo que deben pagarle a los estudiantes de medicina. Hoy día las prácticas que hacen estos estudiantes no están bien remuneradas y tampoco acorde a lo que hay según la ley. Entonces, hay que hacer una revisión de todas las profesiones, reglamentar lo que no está reglamentado y hacer valer todos los derechos que tienen todas las profesiones a nivel de las agremiaciones. En Colombia tenemos muchas agremiaciones y asociaciones de profesionales que están huérfanas. En el sector profesional médico existe una asociación que habría que volver a retomar, que se haga cumplir todos sus derechos que tenemos ahí. La Asociación Colombiana de Ingenieros, que es un grupo muy grande y poderoso en Colombia, también tiene que volver a revisarse y actualizarse, ¿no? Porque resulta que estamos en mora de actualizar todo lo que se ha establecido desde el año 2000 hacia atrás en cuanto a la regulación y ejercicio de profesiones en Colombia. Eso hay que hacerlo a nivel educativo. Es importante revisar estos temas, pero con la participación de todos los ciudadanos, tanto de los gremios de la salud, los gremios de la ingeniería, los gremios ambientales, los gremios educativos, etcétera. Para finalizar, tenemos dos preguntas importantes respecto a la visión del país. Eh, ¿Cómo ves a Colombia de aquí a 10 años si aplicamos tus propuestas políticas? En 10 años vamos a ver una Colombia muy fortalecida económicamente y técnicamente hablando, si todos los colombianos aportamos. ¿Y cómo vamos a aportar? Eligiendo un nuevo gobierno que haga las cosas como las estamos planteando. Es decir, donde haya una participación ciudadana, sin burocracia, con técnica, con el apoyo de la inversión nacional y extranjera, con seguridad jurídica y sin odios y rencores. Si todos los colombianos despertamos de ser indiferentes y usamos el derecho a elegir, que lo tenemos todavía, creo que podemos empezar a construir un país más digno y en mejores condiciones sociales, económicas y financieras y de menos pobreza que tenemos hoy día. Bueno, muchas gracias, candidato. Por último, tenemos una pregunta para ti. Si solo pudieras aprobar una gran reforma en el Senado que abarcara todos los temas tratados, ¿cuál sería y por qué? La gran reforma que tenemos que hacer es que el presidente de la República tenga límites para actuar, así como en la industria y en la empresa privada, los representantes legales tienen limitaciones para suscribir contratos, generar endeudamientos y tomar decisiones que comprometan el patrimonio de las empresas. Nosotros tenemos que ver a Colombia y al Estado como una empresa. Y el representante legal, que es el presidente de la República, debe tener límites para actuar en temas de endeudamiento, firma de contratos, toma de decisiones que comprometan la soberanía nacional y el patrimonio de los colombianos, porque es que el patrimonio de los colombianos, el Estado es de todos y el patrimonio es de todos.
¿Y quiénes son los que finalmente deben darle esa facultad al presidente? El pueblo, todos los colombianos. Entonces no podemos dejar eso como una rueda suelta. Y si de pronto estoy equivocado, pues sencillamente lo que hemos visto en este gobierno es que no hay ninguna eh, ley que el gobierno o el presidente actual, así exista, la cumpla. Y entonces saca decretos como el de el salario mínimo, como el de la emergencia económica, como el acabar con la industria del petróleo. Y entonces ya pasamos de ser presidentes a ser monarcas y volvemos entonces a un estado de dictadura y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Candidato, tengo una pregunta un poco controversial. ¿Te parece incoherente afectar la industria local bajo una bandera verde mientras se financia un régimen que no da mucho enfoque al cambio climático y que considera tal vez a tu industria petrolera como un beneficio político? El presidente Petro, representando muy dignamente a todos los que se llaman mamertos, que tienen doble moral, que hablan de igualdad, de pobreza, etcétera, pero tienen acciones en el Club Nogal y realizan reuniones en el Club Nogal. De la misma manera habla de que la industria fósil en Colombia debe acabarse porque es un veneno para la humanidad. Sin embargo, se rumora y se escucha que tiene intereses en Venezuela, en la franja del Orinoco. Lo que no entendemos es su doble moral. Mientras en Colombia la industria fósil es nociva, sí va a participar en Venezuela, en la industria de Venezuela, porque seguramente esa no es nociva, es más limpia que la nuestra. Habría que verificarlo. Lo cierto es que tenemos que ser coherentes, presidente Petro, y de vez en cuando dejar de ser mamerto, es decir, pensar de una manera y actuar de otra. ¿Cómo es posible que usted decide no firmar contratos nuevos de exploración en Colombia y ahora, por razones personales o quisiéramos saber de qué índole, decide que Ecopetrol entonces haga negocios con PDVSA y de paso aclárele al país lo que publicó La Silla Vacía de sus intereses directos o indirectos en los campos de la franja del Orinoco en Venezuela? Presidente Petro, aclárele a los colombianos finalmente cuál es su postura. Es nociva la industria fósil en Colombia, pero en Venezuela no. ¿Tiene intereses en la franja del Orinoco en Venezuela? ¿Cierto o no cierto? Seamos coherentes y menos mamertismo, presidente Petro. Bueno, candidato, y para finalizar, quiero que invites a los colombianos a votar este 8 de marzo y explícanos cómo podemos hacerlo. Invitamos a todos los colombianos a que el 8 de marzo en las elecciones al Senado de la República voten por Colombia segura y próspera. Nos encontrarán en el tarjetón con nuestro logo Colombia segura y próspera. Tiene un sol renaciente en la parte superior. Nuestro eslogan unidos o jodidos en la parte inferior. Solo deben marcar una X. Somos lista cerrada. Representamos el 54% de todos los colombianos que no participan en las elecciones y con su voto seremos y podremos lograr desde el Ministerio de Minas, Ecopetrol, Agencia Nacional Minera, ANH, reactivar la industria petrolera, lograr la soberanía nacional de hidrocarburos
y bajar los precios de los combustibles. El 8 de marzo esperamos que voten por Colombia Segura y Próspera. Muchas gracias, María Paula, a todo el equipo de trabajo, la mesa de trabajo de la revista Poder, y que Dios bendiga este proyecto. Muchas gracias a ti, candidato, por estar el día de hoy con nosotros en la revista Poder. Este 8 de marzo, vota al Senado por Colombia Segura y Próspera. Vota por soluciones reales, por el transportador, por el comerciante, por el empresario, por las familias y todos los que pedimos a gritos reactivar la industria de hidrocarburos, la minería legal y continuar bajando el precio de la gasolina. Pide el tarjetón, busca la casilla con nuestro logo y marca por Colombia Segura y Próspera. Unidos o jodidos.